Ya, chiquillos, los saludo nuevamente, ojalá que estén muy bien. Anuncio primero, dentro de hoy y mañana les voy a tener las notas de sus pruebas. Ya recuerden que el plazo es hasta el miércoles, pero obviamente la idea es revisárselas bien, no al lote, ni dándoles ni quitándoles juntos. Así que me faltan algunas, las voy a subir todas juntas, ¿ya? Desde el miércoles ya me pueden preguntar si es que no les sale su nota, porque pasa que a veces si tienen solo celular, no se va a ver en la aplicación, entonces ahí me pueden preguntar. O también si tienen dudas sobre los puntajes. Ningún problema desde el día miércoles. Ya ahí me pueden, si no les sale su nota me avisan, yo se las mando por correo, no tengo ningún problema. ¿Ya? Hoy día, chicos, vamos a empezar a ver la función exponencial. ¿Ya? Pero para que nos vaya bien en eso, para que ustedes estén bien claros, vamos a hacer un repaso de nivelación de lo que era la variación porcentual. ¿Ya? Porque vamos a trabajar con varias cosas que son en porcentajes, por lo tanto vamos a tener que tener claro cómo se hace una variación porcentual, ¿ya? Entonces, recordemos así como el concepto más básico, ¿cierto? Si nosotros teníamos alguna cantidad, esa cantidad era un 100%. Eso todos lo sabemos, ¿cierto? Entonces, lo más pequeñito, nosotros tenemos un 100%. Nosotros teníamos dos posibles variaciones porcentuales, ¿cierto? Un aumento y una disminución. Ya, un aumento y una disminución. Cuando yo aumentaba en algo porcentual, supongamos que le voy a aumentar un 20%, yo tenía mi torta de 100%, pero además se le agregaba un pedacito, que era el 20%. Entonces, si yo sumo ese 100 con ese 20%, voy a tener un 120% respecto del valor original, ¿ya? Y si yo hago una disminución, eso equivalía a quitarle. Vamos a poner que disminuimos un 20%, un poquito más por ahí, ¿cierto? Le vamos a quitar un 20%, por lo tanto, aquí me va a quedar un 80% del original, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Necesito que me vayan confirmando si entienden, si se acuerdan. Y si alguien no se acuerda o no entiende, por favor avíseme porque necesitan entender bien esto para entender la materia que viene. ¿Sí? Ya. Entonces, Profe, ese sí era de lo de dígame. escuchar, no es de esto, por si acaso, que tengo el internet medio malo. Ya. No entendí muy bien lo que me dijiste, pero como que te escuché cortado. Ese sí que le envié era con respecto a si se ¿Ya? escuchaba, porque tengo el internet como Ah, pegado, ya, por eso me escucha mal, por eso lo de ahora no lo entendimos, porque lo escucho despasado. ya, ya. Ah, ya, pero puedes igual después revisar. Ya, los demás chiquillos. Entonces, necesito saber si está claro este concepto de aumentar un porcentaje o disminuir un porcentaje como concepto. ¿Sí o no? Karina, ¿sí? ¿Ya? ¿Los demás manifiéstense, please? Ya. Entonces, ahora, vamos a tener que hacer eso numéricamente. Entonces, yo necesito que ustedes sepan que cuando yo aumento algún porcentaje, el número que me queda va a ser más grande, ¿cierto? Por eso yo dibujé tortita. Acá tengo una tortita, acá tengo una tortita y se le agregó un poco, o sea, me quedó más torta, ¿cierto? Si esto fuera literal torta o pizza y comer, comería más. En cambio, al disminuir, se me quitó un pedacito de la torta, entonces tengo menos torta disponible para la fiesta, o qué sé yo, ¿ya? Literalmente de esa manera. Ahora, numéricamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto recuerden que es un repaso de nivelación. Si alguien no se acuerda, necesita material, yo le puedo pasar mi material de nivelación que vimos esto, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos eh, una variación porcentual, ¿cierto? Tenemos siempre
un 100%, ¿ya? Tenemos una variación porcentual, un porcentaje final, y eso nosotros lo vamos a asociar a un decimal. Esto es lo que necesito que entendamos bien, ¿ya? Por eso expliqué con tortita, pero esto es lo que a mí me interesa que aprendan bien hoy día, ¿ya? Entonces vamos a poner, por ejemplo, una variación porcentual que aumenta un 20%, una variación porcentual que disminuye un 20%, una variación que aumenta un 5%, otra que disminuye un 5%, que disminuye un 5%, aumenta un 0,3% y disminuye un 0,3%. Entonces vamos a repasar cómo podemos sacar esas variaciones porcentuales, ¿ya? La primera, si yo tengo un 100% y le aumento un 20%, ¿a qué porcentaje llegábamos? Súper bien, sí. Está sacando el polerón. 120%, ¿cierto? Entonces al final tengo un 120%. El mal, ¿cómo se expresa el 120%? ¿O cómo saco el 120% multiplicando un número por un decimal? ¿Alguien lo recuerda? Súper bien, chiquillos. 1,2, ¿cierto? 1,2 veces, ¿ya? El número no es por 120, o sea, es por 120 partido en 100, pero esto equivale a correr 2 lugares la coma. Fíjate. Aquí está la clave. Como varios se acordaban, 1, ¿ya? Ahora, si disminuyo un 20%, ¿a qué porcentaje llegamos, chiquillos? 80%. 80%. Muy bien, entonces. Entonces, para sacar eso en decimal, corro 2 lugares y tal como dijeron algunos, 0,8, ¿cierto? 0,8. Entonces, cuando yo quiera sacar a un número yo le disminuí un 20%, simplemente lo voy a multiplicar por 0,8 y eso es lo que vamos a hacer nosotros en esta resolución. Por eso estamos explicando esto, para que después no haya preguntas como ¿y por qué multiplicado por 0,8? No, chao, ahí lo vamos a mandar directo a ver esta clase, ¿ya? Para que la avisen ahí. Si un compañero se molesta, sorry, ¿ya? Aumenta un 5%, va a ser un 105%, ¿cierto? Porque tengo un 100%, le sumo 5, 105%. Para saber por cuánto multiplicar, corro 2 lugares la coma, ¿cierto? Me queda 1,05. 1,05, ¿ya? Vean después la clase, José. Si disminuye un 5, no me avisan, después la ven y no me avisan y quedan. Si disminuye un 5%, tengo 100, le quito 5, me queda 95%. Ya, que me da like. Gracias. Entonces, pero me tiene que avisar igual. Ni reviso los datos. Pero igual 0,95. Entonces, yo necesito quitar un 5% para quitar el 5%. Entonces, para calcular, yo voy a multiplicar por 0,96. ¿Ya? Y acá no son tan difíciles, son los que son de nivelación, probablemente no se recuerden, algunos quizás no están así como perdidos, pero ya es fácil. 120, 80, 1,2, 0,8. Bien, esto puede que sea un poquito más complicado, con harto ojo. Si es un 5%, me queda 105 y eso es 1,05.
Por favor, no pongan 1,5, porque eso es un 50% extra, ¿ya? Si disminuyo 5%, claro, me queda 95%, multiplico por 0,95. Y acá aumenta 0,3%, exacto, como dijo la compañera, 100 más 0,3, 100,3%. 100,3, ¿ya? Y super cuadrados. Corremos la coma dos lugares. 1, 2. Y voy a multiplicar por un número que ya no es tan fácil. 1,003. Con harto ojo con los ceros, chiquillos, porque acá uno se equivoca en un cero y tiene todo mal. Ya por eso les hago hincapié en esta materia, porque tenemos que tenerla súper clara para que nos vaya bien después, ¿ya? Y entender por qué vamos a estar multiplicando por ciertas. Si disminuyo 0,3%, me conviene hacerlo con calculadora, ¿cierto? Me va a quedar, ¿cuánto? 99,7%, porque disminuí 0,3 y corro dos lugares, me va a quedar multiplicar por 0,99. ¿Ya? Chiquillos, ¿se entiende esto que acabamos de repasar? ¿Sí? Ya. Si alguien necesita repaso, me avisa, yo le mando videos de nivelación, ¿ya? Pero es importante que tengamos claro esto porque, gracias, porque vamos a trabajar directamente, vamos a hacer potencias, ¿cierto? Directamente con estos valores, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes o saben calcular el interés compuesto? ¿Saben calcular el interés compuesto? No se acuerda. Ya, esa es la idea de lo que vamos a hacer. De hecho, vamos a ver algunos ejercicios que son con interés compuesto, ¿ya? Así que sería bueno también quizás darle alguna repasada, ¿ya? Pero importante entender que la variación porcentual como decimal, saber expresarla, y con eso vamos a trabajar los problemas que nos aparecen, ¿ya? Entonces, parte 1, repaso variación porcentual, please, bien acordarse bien y entender bien por qué estamos multiplicando por decimal, ¿ya? Ahora, hoy vamos a empezar a ver la función exponencial en sí, que probablemente en el último tiempo ustedes la hayan escuchado nombrar bastante por el tema del coronavirus, ¿cierto? Porque el aumento en los contagios de virus es exponencial. Cada vez se va como multiplicando la cantidad de contagios, ¿cierto? De hecho, si no se hacen cuarentenas, estaríamos todos enfermos, ¿cierto? Entonces, es importante entender eh, cómo va a ir creciendo una función exponencial, por qué va a ir creciendo. ¿Ya? Y vamos a ver entonces la definición de función exponencial. Y esto ya aparece en nuestra guía, que es la guía número 4. ¿Ya? Recuerden que están todas sus guías en APA. Yo creo que no hice el enlace para como directo, así como aquí está la guía, pero de todas formas, ustedes ponen la unidad de exponenciales y sale al tiro la guía, ¿ya? Por si quieren verlas de adelante y todo. Entonces, las funciones exponenciales van a ser aquellas en que la variable independiente está en el exponente. Entonces, función exponencial, ¿cierto? Van a ser aquellas donde la variable independiente está en un exponente. Exponente. ¿Ya? Entonces, esas funciones van a ser de esta forma. F de X es un valor, que puede ser cualquier número, por una base elevado a X. Entonces, cuando tú vayas variando el X, va a ir variando el exponente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, imagínense, si por ejemplo la función es 1 por 2 elevado a X. Si nosotros, esto va a ir creciendo muy rápido. ¿Sí? 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8.
2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32, y así en adelante. ¿Qué va pasando cada vez, chicos? ¿Qué va pasando cada vez que avanza 1x? ¿Qué pasa con la cantidad? ¿Qué es lo que pasa acá? Aumenta, pero ¿cómo aumenta? Aumenta en una cierta cantidad fija. ¿Qué le pasa? Lo que dijo Emanuel, ¿cierto? Duplica, duplica. Entonces, ¿qué pasa? Esto se duplica. Entonces, el crecimiento es como descontrolado. Por eso se habla de crecimiento exponencial cuando son cosas que crecen muy rápido, ¿cierto? Nosotros vimos las funciones lineales donde el crecimiento era parejo, ¿cierto? El crecimiento era parejo, yo iba cada vez creciendo una cantidad fija. Después vimos exponencial, donde el crecimiento ya era más rápido. O sea, perdón, vimos cuadrática, donde el crecimiento era más rápido. Y ahora exponencial, el crecimiento puede ser aún más rápido dependiendo de esta base. En este caso, como mi base es 2, cada vez se va a ir duplicando. Si mi base fuera 3, ojo, si mi base es 3, 3 elevado a x, 3 elevado a 1, 3, 3 elevado a 2, 9, 3 elevado a 3, 27, 3 elevado a 4, 81. Va a crecer aún más rápido. Ahora se triplica, ¿cierto? Se va a triplicar. Si la base es 5, se va a quintuplicar. Si la base es 10, se va a ir multiplicando por 10, ¿cierto? Entonces, la base aquí me va a decir qué va a ir pasando con la cantidad cada vez. Si se va a duplicar, va a triplicar, se va a cuadruplicar, ¿ya? Cuando tengo bases mayores que 1, esto va a ir aumentando, como en estos ejemplos, ¿cierto? ¿Qué pasará si yo tengo bases menores que 1? ¿Qué creen ustedes que va a pasar si mi base es menor que 1? Voy a poner un ejemplito para que lo vean. Ya. Supongamos que mi función es 0,8 elevado a x. F de x va a ser 0,8 elevado a x. Veamos. 0,8 elevado a 1, 0,8 elevado a 2. Vamos bien. Podemos usar nuestra calculadora. 0,8 elevado a 1 va a ser 0,8 elevado a 2, ¿qué me queda? 6,64. ¿Ya? 0,8, 0,502 por 0,8, 0,4096 y así sucesivamente. ¿Va aumentando o va disminuyendo, chiquillos? Disminuye, ¿cierto? Va disminuyendo cada vez. Entonces, primera cosa que notamos, esta base es como lo que la lleva en esta función. Es realmente lo que a mí me interesa estudiar cómo se comporta. Si la base es un número mayor que 1, esto va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque cada vez vas a multiplicar una vez más por un número más grande que 1. En cambio, si tu base es un número menor que 1, esto va a ir disminuyendo cada vez. En este caso, de hecho, disminuye un 20%. Por eso yo les mostré lo de la variación porcentual, ¿cierto? Al ser 0,8 veces, al irse multiplicando por 0,8 veces, este es 0,8 veces este. Entonces, va a ir disminuyendo
esta cosa cada vez en un 20%. ¿Ya? Por eso es importante que tengamos clara la relación entre esa base y la disminución porcentual, porque es como nos van a plantear nuestros ejercicios. ¿Ya? Entonces, la base mayor que 1 va a generar un aumento, la base menor que 1 va a generar una disminución. ¿Ya? ¿Quedó muy para la embarrar? ¿Lo pueden soportar o está muy fuerte? Si alguien está muriendo, avisa al tiro para volver a explicar. ¿Está claro, chiquillos, hasta acá? Ay, no sé, Felipe, después vemos eso. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Los demás? Díganme. ¿Sí? Ya. Entonces, con harto ojo, porque vamos a ir. La idea es que ustedes ejerciten paralelo. Por favor, no se queden con con lo que yo haga, porque yo voy a alcanzar a hacer todos los ejercicios, pero háganlo igual ustedes. ¿Ya? Entonces, dijimos que la base es lo que manda, ¿cierto? Va a ser si esto se duplica, se disminuye, aumenta, etcétera, ¿cierto? Esta cantidad siempre va a ser la cantidad inicial. Inicial. ¿Por qué? Fíjense. F de 0, o sea, al comienzo de los tiempos, es A por B elevado a 0. ¿Y cuánto es B elevado a 0? 1. Entonces esto es A por 1, o sea, A. Por lo tanto, así como nuestro coeficiente de posición, como nuestro coeficiente C, ahora nos salió un coeficiente A que va a ser la cantidad inicial, ¿cierto? Cuando yo empiezo, o sea, o F de C, ¿dónde cruzo el eje? ¿Está claro esto, chiquillos? ¿Se entiende? Ya, alguien por ahí no lo entendió. Ese, claro, sería como el coeficiente, es un coeficiente que me da lo inicial, ¿ya? Nosotros en la recta teníamos el coeficiente n, coeficiente de posición, y tú sabías que ahí, ¿cierto? La recta cortaba al eje X. Después vimos cuadráticas. Nosotros ahí teníamos un coeficiente C y sabíamos que ahí la recta corta, o sea, la parábola cortaba al eje Y. Ahora vamos a tener exponencial. Va a ser así, y aquí en A va a ser donde corto al eje Y, que también lo podríamos tomar como la cantidad inicial cuando estamos hablando de tiempo, ¿ya? Tiempo cero va a ser eso. Con eso, fíjate, yo dije, veamos f de 0. Dijimos que f de x era eso, ¿cierto? Pero ahora yo digo, ya, pero quiero verlo a 0. F de 0, 0. ¿Ya? ¿Cuánto, Felipe, cuánto es b elevado a 0? 1. Entonces, en vez de b elevado a 0, 1. Y a por 1, a. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a estar cortando al eje Y en A. Y va a equivaler, cuando estamos hablando de un problema que va con el tiempo, a ser una cantidad inicial, al inicio, en el momento 0, que por lo tanto va a tocar al eje Y en esa cantidad. ¿Se entiende ahí? Ya. Ahora, ¿cómo se ve la gráfica de este asunto? Vamos a ver dos valores. Espero que me queden bien las gráficas. Vamos a hacer una escala medio distorsionada acá. ¿Ya? 16, 15, 14, 8,
7, 6, 1. Ya. Un medio y un cuarto. La escala ahí está súper rápida. ¿Ya? Entonces, vamos a graficar 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2. Ya, vamos a graficar para que veamos cómo se comporta la más fácil, que es 2 elevado a x. ¿Ya? Chiquillos, ¿cuánto es 2 elevado a 1? 2. Súper bien. Entonces, 2 elevado a 1 va a ser 2. 2 elevado a 2, ayúdenme. Muy bien. 4. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, chicos. 8. Muy bien. ¿Y 2 elevado a 4? ¿Cómo que 2 de 16, José? Con cuidado con esos errores. Mire que yo sé que usted sabe, pero no se quiere parecer a la profe ahí equivocándose en puras tonteras. No, José, ¿cómo es la cosa? Ya. Suele pasar. Así que ojo con esos errores, porque yo sé que sabe. Ah, y me faltó 2 elevado a 0, 1. ¿Ya? Fíjense, aquí no tenía nada adelante, por lo tanto mi A era 1. Y cruzan en 1, porque 2 elevado a 0, 1. La forma de esto es una curva que va creciendo así como rápidamente. Imagínense lo bonito del dibujo, por favor. Va creciendo rápidamente, ¿cierto? Y hacia abajo, ¿alguien sabe cuánto es 2 elevado a menos 1? ¿Alguien se acuerda cuánto era 2 elevado a menos 1? ¿Nadie se acuerda? Acuérdense. 0,5, ¿cierto? Era 1 partido en 2, o sea, acá. Y 2 elevado a menos 2, 1 partido por 2 elevado a 2, un cuarto. O sea, acá, ¿cierto? Acá. Entonces, esta gráfica va a ser A, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Para un lado, para el lado que va creciendo, esto se va como a disparar. Va a crecer muy rápidamente. Después, ya en 5 voy en 32, 64, o sea, es un crecimiento exponencial, muy rápido. Por eso cuando nosotros tenemos epidemias o este tipo de cosas, se habla de crecimiento exponencial, porque es demasiado rápido. Si yo dejo el virus suelto, como ahora coronavirus, ¿cierto? Nadie se queda en la casa, todos nos tosemos encima de todos, en el metro apretados, en mascarilla, no agarramos a besos, todo, nos vamos a contagiar todos, ¿cierto? Porque es muy rápido el crecimiento. Porque una persona puede contagiar, no sé, a 5. Entonces, cada vez se va a ir multiplicando por 5 la cantidad de personas contagiadas. Por eso es que nos tenemos que quedar en la casa. ¿Para qué? La cantidad de personas que contagien cada persona que está enferma será menor a 1, ¿cierto? O sea, 1 es un número menor. Si es que no contagia a nadie, es 0, ¿cierto? Los científicos hacen menos 0 curar a las personas. Claro, curar a las personas. Entonces, vamos a ver, en el caso de que nosotros dejamos un virus suelto, va a pasar esto. El número de contagiados va a aumentar exponencialmente, ¿ya? Y para acá, ojo, detalle importante, esto es asintótico con el eje Y, ¿ya? O sea, con el eje X, perdón. Porque cuando yo tengo un número muy grande, por ejemplo, 2 elevado a menos 550,
va a ser 1 partido por 2 a 550, y eso va a ser un número extremadamente pequeño, pero nunca, jamás, jamás va a ser 0, ¿ya? Nunca va a ser 0. Si yo tengo 2 elevado a algo, nunca va a ser 0. Entonces, esto como que se acerca al eje X, pero nunca jamás lo toca. Ya eso significa que es como una asíntota. Entonces, cuando nosotros tenemos una base mayor que 1, vamos a tener un crecimiento exponencial. Crecimiento exponencial, que es lo que tenemos ahí, y que es cómo se reproducen algunos animales, ¿cierto? O cómo van a proliferar las bacterias si yo las dejo en un lugar. Típico ejercicio, crecimiento de bacterias, ¿cierto? Expansión de virus, etc. Ya cómo se viralizan también las cosas. O sea, ustedes se dan cuenta que a veces uno publica algo, no sé, no sé si ustedes tengan Facebook, porque son muy jóvenes, pero cuando uno publica, por ejemplo, en Facebook, a veces no prende, pero otras veces sí prende y se empieza a viralizar, ¿cierto? Entonces, uno no sé, pues, en un momento tiene 100 vistas y después al 3000 y después al rato tiene 100.000 y después ya todo Chile lo sabe. Es por esto, porque va creciendo exponencialmente la cantidad de gente que ve un viral, por ejemplo. Entonces, nosotros rápidamente nos enteramos de cosas que a veces son ciertas, a veces son falsas, pero se va viralizando. Se comporta de esta manera, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? Sí, ¿Cuál? ¿Qué? ¿Sí? Bueno, ya, diga su duda. Vamos a ver qué pasa si yo hago una parecida. Entonces voy a dejar ahí marcadita. Marcadita, que esto era 2 elevado a x. Ahora, concentrémonos bien, porque vamos a hacer una parecida, pero completamente al revés, que va a ser f de x igual un medio elevado a x. Parecida porque también tiene el 2, pero a la vez es muy distinta, ¿cierto? ¿Cuánto sería un medio elevado a 1? Un medio elevado a 1. Un medio, ¿cierto? Entonces acá. Un medio elevado a 2. Un cuarto, ¿cierto? Un medio por un medio, un cuarto. Acá. Voy a tener así. Un medio elevado a 3, un octavo. Un 16avo y así para adelante. Y al revés, fíjense. Un medio elevado a menos 1 va a ser 2 elevado a 1. Doy vuelta, 2. Entonces, para menos 1, esto va a estar aquí en 2. Un medio elevado a menos 2 sería 2 elevado a 2, 4. Así. Entonces, cuando yo tengo una base menor que 1, esta va a ser un medio elevado a x, voy a tener un decrecimiento exponencial. Ya, eso sale ahí en su guía. ¿Ya? Entonces, en este caso, el 2 elevado a x, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo un crecimiento exponencial o una función creciente, ¿cierto? Porque mi base es mayor que 1. En cambio acá tengo un decrecimiento exponencial porque mi base está entre 0 y 1, ¿cierto? Es 0, algo. No vamos a trabajar con bases negativas, ¿ya? Porque eso
genera cosas que son como alterantes, es demasiado difícil de estudiar, así que vamos a ver solamente bases positivas. Menores que 1, mayores que 1. ¿Qué pasaría, chiquillos, si la base es 1? ¿Cómo sería esta función? ¿Esa? ¿Cómo sería? ¿Seguro? ¿Cuánto es 1 elevado a 1? 1, ¿cierto? Se mantiene. 1 elevado a 5, 1. ¿Cómo que 1 elevado a 5, 5? 1, pues, siempre 1. 1 elevado a 27, 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1, 27 veces, 1. Entonces, esta como que no tiene gracia. Por eso no la estudiamos, porque 1 elevado a x es eso. Es una función constante, porque siempre vale 1, ¿ya? Pero sí, a veces, claro, por eso no es obvio. Uno tiene que pensarlo y decir, ah, claro, siempre va a ser 1, ¿ya? Así que, por eso esta, como que no tiene ni un brillo, chao, no se estudia, porque no es una exponencial debido a que la base 1 no genera ni crecimiento ni decrecimiento, ¿cierto? Está en la frontera, tranquilos, que todo nos pasa. Está en la frontera y en el límite. Mayor que 1 crece, menor que 1 decrece, pero 1 no crece ni decrece, no es nada. Ya, es como ahí en el medio. Iba a decir una talla política, pero no la digo. Entonces está ahí justo en el medio, ¿ya? Eso lo tienen ustedes en su guía, entonces vamos a pasar a hacer un par de ejemplitos que vamos a ver, que son los típicos. Siempre nos van a salir cosas de interés, de bacterias. Vamos a ir viendo cómo se comporta esto, ¿ya? Algo súper importante es que ustedes tienen que tener claro que la A era la cantidad inicial, ¿ya? Entonces vamos a anotarla acá. A por B elevado a X, ¿cierto? Esa va a ser mi expresión, donde ¿no se ve? Por ahí, que esto está como muriendo. Tuvimos un accidente acá el fin de semana. Así que, por ahí. Ahí, ya. Esperen. Un accidente grave. Hubo drama. Entonces, tenemos ahí. Tenemos entonces A por B elevado a X, donde A va a ser mi cantidad inicial o intersección con el eje Y, ya dependiendo del problema. Si el problema parte en 0, va a ser mi cantidad inicial o mi intersección con el eje Y, ¿cierto? Y B va a ser mi base, que es lo que me dice qué pasa en cada etapa, ¿cierto? Si la base es 2, esta cosa se va a ir duplicando. Si la base es 3, se va a ir triplicando. Si la base es 1/2, se va a ir disminuyendo la mitad y así. Ya, entonces, ahí, para sacar la base, vamos a tener que tener clara la variación porcentual. ¿Ya? Entonces, problema 1 me dice, algunos tipos de bacterias se reproducen de manera exponencial, triplicándose cada tramo de tiempo. Entonces, bacterias se triplican en cada etapa. Entonces, ¿cuánto vale B si las bacterias se van a triplicar en cada etapa? 3. Muy bien, ¿cierto? Mi base va a valer 3 porque esto se va a ir triplicar, ¿ya? En este caso, cada etapa va a ser cada 15 minutos, ¿ya? Chiquillos, acá tienen que tener súper claro que esto va por etapas. Etapas. Cada etapa se triplica. La etapa es de 15 minutos. Por lo tanto, esto era como cuando en los dominios me salían los años que han pasado desde el 2015.
Entonces, yo no ponía el 2015, el 2016 en la función, sino que ponía el 1, el 2, de acuerdo a los años que habían pasado. Es lo mismo, ¿ya? Voy a ver cuántas etapas pasaron y cada etapa es de 15 minutos. Por lo tanto, si pasó media hora, son 2 etapas. Si pasó 1 hora, son 4 etapas y así, ¿cierto? Siempre vamos a ir viendo las etapas que van pasando, o periodos también se puede llamar, ¿ya? De hecho, en el enunciado le llaman tramo de tiempo. Lo mismo, ya son sinónimos. Entonces, inicialmente hay una bacteria, entonces mi A vale 1. Por lo tanto, yo con esto ya sé cuánto vale la función, ¿cierto? Como nosotros lo definimos y lo explicamos, nosotros ya sabemos que acá f de x va a ser 1 por 3 elevado a x. Esa va a ser mi función. Y nos vamos a dar cuenta, vamos a ir haciendo las etapas y nos vamos a dar cuenta de que eso sí se ¿ya? Entonces, me dicen, ¿cuántas bacterias hay luego de 30 minutos? Entonces, vamos a hacer como una tablita de las bacterias que van a ir pasando. Fíjense. Tiempo, número de etapas, número de bacterias. Vamos a hacer una tablita para que nos quede al tiro claro todo. Ya. Vamos a hacer varios de uno. Primero voy a tener, era cada 15 minutos, por lo tanto, 15 minutos. La siguiente va a ser 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos y voy a poner acá una de 120 minutos. ¿Ya? Entonces, en 15 minutos ha pasado una etapa. En 30 minutos han pasado 2 etapas porque cada etapa era 15 minutos, ¿cierto? 45 minutos, 3 etapas. 60 minutos serían 4 etapas. ¿Cuántas etapas van a ser 120 minutos, chiquillos? Muy bien, José. 8. ¿Ya? 8 etapas. Entonces vamos viendo el número de bacterias. Dijimos, voy a agregar uno. Tiempo, número de etapas, número de bacterias. 0 minutos. O bien le podemos llamar inicial. Teníamos 0 etapas y había una bacteria. ¿Ya? Si se triplican, ¿cuántas bacterias hay ahora? 3. Ahora, 15 minutos más, se vuelve a triplicar. ¿Cuántas bacterias tengo ahora? 9, gracias, José. Después se vuelve a multiplicar. 9 por 3, 27. Se vuelve a triplicar. 27 por 3, 81. Entonces, fui multiplicando. Por lo tanto, me dicen cuántas bacterias hay luego de 30 minutos. Sería acá, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir que mi respuesta a la A es que hay 9 bacterias, ¿cierto? 9 bacterias, ¿ya? Ahora, fíjense, chiquillos, que esto es, voy a borrar aquí mi corte, esto es 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, 3 elevado a 4. Entonces, ¿qué va a pasar? De acuerdo a cómo está definido esto, si pasó un periodo, 3 elevado a 1. 2 periodos, 3 elevado a 2. 3 periodos, 3 elevado a 3. 4 periodos, 3 elevado a 4. ¿Ya?
¿Se entiende cómo se va armando esta función? ¿O este problema de las bacterias? ¿Sí? Ya. Entonces, la pregunta B me dice, ¿cuántas bacterias hay luego de 2 horas? Hicimos 2 horas, 20 minutos, han pasado 8 etapas. ¿Cuántas bacterias tengo, chicos? Calcúlenlo. Muy bien, ¿cierto? Como han pasado 8 periodos, voy a tener 3 elevado a 8 y eso es lo que ustedes dijeron. 6.561. Súper bien, ¿ya? Pregunta C. Entonces la pregunta B, 6.561 bacterias. Ya. Pregunta C. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que hayan 81 bacterias? ¿60 minutos o 1 hora? ¿Cierto? Muy bien. Entonces ahí ustedes tienen que hacer súper bien la distinción entre número de etapas, ¿cierto? Que serían 4 etapas, que sean 81 bacterias, pero cada etapa era 15 minutos, entonces serían 60 minutos, ¿ya? Así que súper bien ahí ustedes, ¿ya? La forma algebraica de la función, que calcula la cantidad de bacterias en función de los tramos de tiempo que han pasado, ya la tenemos ahí, ¿cierto? Yo se las dije de antemano, basándonos en nuestros parámetros. Y acá nos pudimos dar cuenta que efectivamente f de x va a ser 3 elevado a x, sea la cantidad de periodos, ¿cierto? Entonces, f de x, 3 elevado a x. Ya. Ahora, esboce la gráfica de la función x. Nosotros ya lo tenemos acá. Entonces, podemos esbozar esa gráfica. Voy a borrar para hacer el dibujo, para que lo veamos. ¿Cómo va a estar? Estas bacterias van creciendo, ¿cierto? Se van multiplicando, por lo tanto me va a quedar una gráfica así, de crecimiento, ¿ya? Vamos a poner los nombres de los ejes, ¿cierto? 81, después venía 70, por aquí vamos a poner el 0, entonces acá 20, 10, 9, 25, algo así, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Ya, entonces, vamos a esbozar nuestra gráfica, ¿cierto? Cuando todavía no pesaba nada, teníamos una bacteria. Después, para 1, me quedaron 3 bacterias. Siguiente periodo, por 3, me quedan, hay 9 bacterias. Después 3 elevado a 3, tengo 27 bacterias y 3 elevado a 4, miren qué rápido creció, 81 bacterias. Eso que yo aquí hice como distorsionada. Entonces la gráfica de esta situación va a quedar de esa forma, que es un crecimiento extremadamente acelerado, ¿ya? Extremadamente acelerado porque va creciendo exponencialmente, ¿ya? Y los nombres de los ejes, recuerden que sería X, tramos de tiempo transcurridos, y f de x va a ser la cantidad de bacterias. Entonces ahí tenemos nuestra gráfica donde nos damos cuenta que estas bacterias se van triplicando cada 15 minutos, por lo tanto, esto va a ir creciendo exponencialmente, ¿ya? Y la última pregunta. Utilizando f de x, determine cuánto tiempo debe transcurrir para que hayan 19.683
bacterias. ¿Cuántos periodos tendrían que pasar? ¿Ya? Estímenlo ustedes. ¿Cuántos periodos tienen que pasar para que hayan 19.683 bacterias? Acuérdense que en el octavo periodo teníamos 6.561, o sea, ahí yo empiezo a buscar, ¿cierto? Se hace al ojo, Felipe, al ojo. 9, son 9 periodos. 9. Porque 3 elevado a 9 es 19.683. Por supuesto, no es un dato que uno ande manejando por la vida, no sé ustedes, pero yo no. Entonces uno lo busca con calculador, ¿cierto? Voy viendo 3 elevado a 8, 6.561, 3 elevado a 9, 19.683. Fueron 9 periodos. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó, chiquillos? Exacto. Se hace con logaritmo en realidad, Felipe, pero todavía no hemos visto eso, por lo tanto, censurado. ¿Ya? Ahora, si tú quieres sacar logaritmo, sacas logaritmo en base 3 y listo. Pero en este caso, y de hecho ahí nos ponían, se recomienda utilizar tablas de valores porque todavía no vemos logaritmo, ¿ya? Pero se busca, ¿cuál es el exponente que me da 19.683? 9. En esta etapa no te van a pedir algo demasiado complicado porque no hemos visto logaritmo. Cuando veamos logaritmo, ahí va a poder ser cualquier cosa porque tú vas a tener que saber sacar el logaritmo, ¿ya? Pero estamos viendo solo con potencia. Entonces nosotros buscamos y nos dio que 3 elevado a 9 era ese valor, por lo tanto había pasado 9 periodos, ¿ya? ¿Cuánto tiempo es eso? 135 minutos, ¿cierto? 135 minutos, que son 2 horas y cuarto, 2 horas y 15 minutos, como quieras ponerlo. ¿Alguna duda de este, chiquillos? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. Si se dan cuenta, no es difícil. Hay que ser bien ordenadito. Yo encuentro que era más difícil la ecuación cuadrática. Por lo menos para mí, porque como es un poquito más simple, los ejercicios son más difíciles. Ya, ahora como esto es un poquito más complejo, los ejercicios no son tan difíciles. Así que, por lo menos para mí, yo lo encuentro cómodo si uno es ordenado. Si usted está tratando de adivinar las cosas, no, pues ahí es complicado. Pero si vamos ordenaditos, si entendemos cómo se comporta la función, hacemos ese esfuerzo, va a ser relativamente simple. ¿Ya? Ejercicio, voy a hacer el ejercicio 2 y voy a dejar el ejercicio 3 como tarea. ¿Ya? Bueno, toda la guía la tengan ustedes hecha, chiquillos. No esperen a que yo se las haga. Adelántense, háganla, equivóquense si es necesario y lo corregimos. ¿Ya? Entonces ahí usted puede decir, pucha, profesora, que yo hice esto. ¿Por qué está mal esto? Y vamos a conversar. Ya. Número 2 me dice, la tasa de crecimiento de una población es 2. La tasa de crecimiento de una población es 4% anual. 4% anual y la población actual es de 6 millones de habitantes. 6 millones de habitantes. ¿Ya? Me dicen, ¿cuál va a ser la población dentro de 2 años? Entonces, ¿cuál va a ser la población dentro de 2 años? Y acá entra en acción lo que yo les pasé al principio, que fue un repaso, ¿cierto? De variaciones porcentuales, porque ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos haciendo una tasa de crecimiento del 4%. Por lo tanto, tengo la población actual dentro de 1 año y dentro de 2 años. Y aquí va a entrar lo que habíamos visto, ¿ya?
para sacar la población que va a haber en un año más. ¿Qué tengo que hacer si es que yo le aumento un 4%? ¿Qué lo que era aumentar un 4%? ¿Por cuánto tenía que multiplicar? Escríbalo. 4%. 100% más 4%. Esto me da un 104%. Escríbanlo, chiquillos. Ahí sí, José. 1,04. Por favor, tengan harto ojo con eso. Exacto. Entonces vamos a multiplicar por 1,04. ¿Ya? Entonces en un año más voy a tener 1,04 por... Me queda 6.240.000. ¿Ya? Y luego, y ahora aquí viene la clave del asunto. Nosotros, esta población, como que se le olvidó al sistema, ¿cierto? Ahora, esta población es la que va a volver a crecer un 4%, pero no de esta inicial, sino de la que teníamos en ese momento, ¿cierto? Ese también es una propiedad de esto, de esta función exponencial, de este comportamiento exponencial. Es que en cada momento, respecto del comportamiento actual, es como se comporta, ¿cierto? Si hablamos de virus, si en este momento toda la gente tiene coronavirus, se suspende ahora la cuarentena y salimos todas las calles. ¿De qué depende cuánto nos vamos a contagiar? No de lo que pasó hace un mes atrás, ¿cierto? Sino de cuánta gente está contagiada ahora. Entonces, esas personas, por ejemplo, para contagiar a 3 cada uno, se va a multiplicar por 3 o por 4 el número de personas que están contagiadas, ¿cierto? No importa cuánto. Entonces, acá me ven ahí. Estoy súper feliz por lo que acaba de pasar. ¿Sí o no? Avísenme, please, chicos. ¿Sí? Súper. No sé ni hasta qué momento llegué. Menos mal que estaba mirando, porque, querido BTR, ayer vi, tengo un plan de 200 megas y en todo el fin de semana estuve midiéndolo, con suerte 30 megas. ¿Están enojadas? Realmente indignada. Encima pasa esto, estamos haciendo clases. Llamé a todos mis alumnos para disculpar. Entonces, ahora, para el siguiente año, chiquillos, lo que importa no es esto, sino que cuánto está en este momento, ¿cierto? Porque esto es lo que va a crecer un 4%, por 1,04. Entonces, si ese 6.240.000, yo lo multiplico por 1,04, me queda 6.489.600, ¿ya? Y esa va a ser la población que vamos a tener en 2 años. ¿Se entiende cómo la calculamos? ¿Sí? Sí, ya. Entonces, esto podría haber sido más fácil en vez de estar. Bueno, fueron 2 veces nomás, no fue ningún esfuerzo sobrenatural. Pero si hubieran sido 10 veces, habría yo tenido que hacer 10 veces, ¿no? Entonces, la B me dice, búscame la función que modela esto. Entonces, ¿qué es lo que me di cuenta yo? Que para un año multipliqué una vez por 1,04. Para 2 años multipliqué 2 veces por 1,04. Entonces, en este caso, lo voy a anotar acá, f de x
va a ser ¿qué cosa? Cantidad inicial, vamos a escribirlo un poquito más desglosado, ¿ya? Entonces, si la tasa de crecimiento es un 4% anual, mi base va a ser 1,04, porque voy a ir multiplicando cada vez por 1,04, ¿ya? Y la población actual o inicial va a ser de 6 millones. 6 millones. Por eso, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener nuestra función que es los 6 millones, ¿cierto? Que era la población inicial, por la base, que es por cuánto se va a ir multiplicando cada vez, que en este caso es 1,04, elevada a la cantidad de veces que esto suceda, que es nuestra variable que se va a llamar x, ¿cierto? Entonces ahí yo tengo la función que modela x. Veamos para 2 años, la que nosotros habíamos sacado. F de 2, ¿qué sería? 6 millones por 1,04 elevado a 2. ¿Qué fue lo que hicimos, cierto? Multiplicar por 1,04 y después por 1,0. Entonces, si yo hago 6 millones por 1,04 elevado a 2, lo puedo hacer así como directo en mi calculadora, me da lo mismo que nos había salido, ¿cierto? Entonces ahí me da los 6.489.600 que habíamos sacado, ¿sí? ¿Queda claro, chiquillos, hasta acá? ¿Sí o no? José, ¿quién está peleando ahí? Hay un poquito de ruido, debe estar en la pega, ¿cierto? Ya. Entonces, importante entender bien Éramos. de A y de B, ¿cierto? La base va a ser por cuánto vamos a ir multiplicando cada vez, y por eso es importante que recordemos la variación porcentual. Si alguien no la recuerda, avise, y yo creo que voy a poner algunos videos, así como de variación porcentual, para que lo vean los que les cuesta un poquito, ¿ya? Entonces, a medida que entendamos bien eso, cuando se triplica, cuando aumenta un poquito, cuando aumenta harto, etc. Cuando va a disminuir, ¿ya? Y la cantidad inicial, que en este caso eran los 6 millones de personas. La C me dice, esboce la gráfica indicando al menos las coordenadas de 4 puntos, ¿ya? Vamos a ponerle 2 nomás, somos por qué. No, ya pongámosle más. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a ser una gráfica así medio loca, ¿cierto? Porque aquí yo tengo X, son los años, ¿cierto? Transcurridos, y acá F de X, que va a ser la población. Entonces, esto parte en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 millones, por eso es loco el gráfico, porque tiene millones. 7 millones, 6 millones, 1 millón, y así. Entonces, en este caso, 1, 2, 3, 4. Entonces, empezaba mi función en 6 millones. Después, tenía 6.240.000, o sea, por ahí. Después, en 2 años, teníamos 6.489.000, un poquito más arriba. Después de 3 años, 6 millones por 1,04 elevado a 3. En 3 años ya teníamos 6 millones. Voy a correr más para arriba. Teníamos ya 6.749.000 por acá. Después
Siguiente, ahí ya tenemos 7 millones. Entonces va a ir esto creciendo. ¿Cierto? Perdón. Por ahí voy a poner. Entonces esto va a empezar a crecer así, de manera exponencial, pero bien lentito. ¿Por qué es tan lentito, chiquillos? ¿Les puede parecer casi recto? Sí, porque es apenas un 4%, ¿cierto? El 1,04 está muy cerquita de 1, por eso alguien podría pensar que esto es lineal, pero sigue creciendo y siendo exponencial, aunque va creciendo de a poquito, ¿ya? Pregunta final, para que cerremos. ¿Cuánto es la población? La población transcurridos, pregunta para ustedes. Transcurridos 15 años. ¿Qué pasa transcurridos 15 años? ¿Cuánto sería, chiquillos, transcurridos 15 años? Muy bien, ¿cierto? Entonces, transcurridos 15 años, voy a escribirlo acá mismo. F de 15 sería 6 millones por 1,04 elevado a 15, y eso podemos hacer una tabla de valores y estar eternamente multiplicando. Definitivamente decimos 6 millones, ojo con los ceros, que cueste, a veces uno pone un cero de más, 1,04 elevado a 15, y ahí directamente me queda 10 millones 5.661, que es lo que dijo. Entonces ahí tenemos la población que va a haber en 15 años. Va a haber subido de 6 millones a casi 11 millones. ¿Ya? Entonces, chiquillos, con harto ojo, recuerden que esta es la función siempre. La A va a ser el valor inicial o donde estamos cortando al eje Y, y la B va a ser la base que me va a decir qué es lo que pasa en cada etapa. Si esa base es mayor que 1, va a ser un crecimiento exponencial y va a ir aumentando, pero si esa base es menor que 1, va a ser un decrecimiento y va a ir disminuyendo. ¿Ya? Entonces ustedes con solamente mirar la función ya se pueden comportar. ¿Sí? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿No? ¿No hay dudas? Ya. Chicos, entonces, vamos a quedar hasta acá. Para el día viernes, por favor, hagan el resto de su guía, ¿ya? No está complicado, acuérdense que uno trabaja con calculadora, ¿ya? Para que vayamos revisando. Si tienen dudas entre medio, me pueden escribir un correo, ningún problema. Ya yo se los contesto, a menos que sea algo quizás muy difícil y que lo expliquemos en clase, pero me pueden ir consultando. Ya si tienen alguna cosa que no entienden o algo, la idea es que aseguremos esta materia porque las preguntas no son complicadas. Ya en cuadrática a veces teníamos preguntas, de hecho el tema del vértice, de sacar la función, es un poquito más complicado. En este caso, como la materia se asume que es un poco más complicada, las preguntas son más o menos simples. Así que si entienden bien esto de los múltiplos, de qué significa la base, les va a ir súper bien. ¿Ya? Así que a practicar, chiquillos, y nos vemos el viernes para revisar otra parte de la guía. ¿Ya? Vamos a revisar hasta el 6. 3, 4, 5 y 6 el día viernes, ya para que los tengan hechos y estén preparados y sea fluido. ¿Ya, chiquillos? Ya. Nos vemos entonces. Chao.